La economía de Japón se ha convertido en un fascinante caso de estudio porque desafía las reglas eh, tradicionales de los manuales económicos, ¿no? Es un país que tiene una deuda que supera el 250% de su PIB, tiene décadas de crecimiento casi nulo, pero sorprendentemente no ha colapsado y no tiene un colapso económico a la vista, ¿no? La historia de Japón es una paradoja que ofrece valiosas lecciones sobre las finanzas modernas. Bueno, también la economía japonesa, nipona, es fascinante también porque hay una combinación, no solo que es una economía ¿no? Que reúne no solo factores tecnológicos, ¿no? Modernos, sino también reúne factores históricos, culturales. Recordemos que hace pocos años, pues, la economía japonesa era ¿no? Es una economía, como dicen, tradicional, ¿no? Y tiene una historia cultural fascinante, ¿no? Que data desde años, ¿no? Antes, incluso a lo que es el Japón actual, ¿no? Que renace, digamos, a partir de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Donde la economía japonesa pierde la guerra, pero también es un despegue, ¿no? Es ¿no? Un punto de quiebre, ¿no? Primero vamos a hablar del desinfle de la fiesta, ¿no? O sea, todo comenzó... Pero antes de mencionar esa parte, hay que mencionar que después de la Segunda Guerra Mundial se le conoce, por ejemplo, desde 1950 hasta 1970 como el milagro japonés. Es una época... Uno de los tigres asiáticos. O el primero, tal vez, ¿no? Y de ahí le siguió Corea, le siguió Singapur, Vietnam, etcétera, ¿no? Pero del Japón más moderno, ¿no? O sea, la fiesta que había tenido, que has dicho, que tuvo un... El 50-70. El 50-70, que es el milagro japonés, ¿no? Milagro japonés. Porque vino de la Segunda Guerra Mundial destruido, ¿no? Destruido, pero en esa época es donde nacen, pues, empresas actuales, ¿no? Como japonesas, Toyota, Mitsubishi, Honda, Nintendo. Entonces, el periodo de intermedio fue la época de los 80s. Pero a fines de los 80 ya la fiesta se estaba saliendo de control, ¿no? O sea, la economía japonesa en pleno apogeo se apaga la época dorada. Se entregó a la especulación desenfrenada en el mercado de valores y sobre todo en el sector inmobiliario, ¿no? Entonces era un compra ahora, paga después. Pero como toda fiesta llega el bajón. Pero fíjate que a pesar de eso, Japón era la tercera economía del mundo. Y ahora sigue siendo la cuarta. O sea que mucho que no ha bajado, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasó? Uno, la burbuja de activos, ¿no? Los precios de las propiedades y las acciones se inflaron como globos de helios, alcanzando niveles estratosféricos, pero que no correspondían a los fundamentos del mercado, ¿no? Entonces llegó el estallido, la burbuja reventó, dejando un reguero de pérdidas millonarias y una resaca económica muy dura, ¿no? Eso fue el desinfle de la fiesta en los años 90. La burbuja, ¿ya? Y luego de eso viene el rescate del gobierno, ¿no? Hizo el gobierno Fabricio para rescatar la economía japonesa, ¿no? Básicamente usó la tarjeta de crédito, ¿no? O sea, para evitar el... Con la tarjeta de crédito, que iba con su tarjeta y compraba. Claro. O sea, para evitar el colapso total, el gobierno se puso en modo bombero, ¿no? ¿Ya? Y desplegó un arsenal de medidas, sobre todo de estímulo fiscal, ¿no? Lo que hizo básicamente es apostar por proyectos de infraestructura. Entonces, lo que aumentó ahí es la formación bruta de capital fijo, ¿no? Eso fue importante. También lanzó un rescate bancario, inyecciones masivas de dinero para que los bancos no se hundieran como se hundió el Titanic, ¿no? Y tuvo también ya que empezar a pensar en salvar la seguridad social, porque ya el gasto social para una población que empezaba a envejecer a pasos agigantados se iba siendo cada vez más importante. Hijos, imagino. ¿Qué? Envejecían y no tenían hijos, tal vez, ¿no? Exacto, ya bajaba la tasa de natalidad. Entonces, justamente uno de los fenómenos que Japón empezó a sufrir es el club de los de más de 65, ¿no? La población empezó a envejecer, ¿no? Claro, porque sabemos que actualmente la tasa de... Japón es conocido como uno de los países, ¿no?, más envejecidos, ¿no? Ya el viejo mundo no solo es en Europa, sino es sobre todo en Japón, ¿no? Creo que tiene esa tendencia los países desarrollados, ¿no? Exacto, pero en Japón es más acentuado, porque ya
más de un tercio de la población tiene más de 65 años, o sea, está jubilada, Claro. ¿no? Entonces, ¿qué genera eso? Que la factura médica es elevada y que hay menos menos manos trabajando, ¿no? Hay una disminución de la fuerza laboral. Eso actualmente es un desafío, ¿no? Es un desafío japoneses. tremendo para los japoneses. Ahora, con todo ese cóctel que tú has visto, ¿por qué? ¿Por qué no ha caído como Estados Unidos, por ejemplo, no? ¿Por qué? En 2008 ha habido rescate, ha tenido su época dorada también en Estados Unidos. Uh-huh. Me parece que fue en la década de los 20, ¿no? Hasta antes del crack del 29, ¿no? Uh-huh. ¿No? Hubo los años dorados. Quien conoce un poco de historia económica, también hay ese argumento, ¿no? Del crédito, por ejemplo, en Estados Unidos, ¿no? Compre ahora, pague después. ¿No? Pero hay que pagar, pero en algún momento. Hay que pagar, pero eso estuvo estallido en el crack del 29. Recordemos la economía de Estados Unidos después del crack, ¿no? Sí, se fue al tacho. Para Estados Unidos. Uh-huh. Aunque luego se recuperó después de la Segunda Guerra. ¿Por qué Japón no se ha derrumbado? ¿No? Bueno, básicamente hay 3 razones. Uno, porque esta deuda exagerada de los japoneses uh-huh. es made in Japan, ¿no? O sea, más del 90% de la deuda japonesa está en manos de inversores nacionales, de bancos, fondos de pensiones, aseguradoras japonesas. Exacto. ¿Ya? Que a su vez tiene como fundamentos los propios ciudadanos japoneses, ¿no? Entonces es como un préstamo, digamos, familiar, ¿no? Por tanto es menos propenso a fuga de capitales. Es como pedir, digamos, prestado dinero a tu abuelita, ¿no? Se va a molestar, pero no te va a ejecutar la hipoteca de inmediato, ¿no? Entonces, a pesar de esa deuda colosal, Japón, digamos que sigue. ¿Cuál es el secreto, digamos, Mauricio? Otro secreto. Tiene una deuda colosal, uh-huh. pero no cae. La economía sigue de pie. Ya, entonces, como buen japonés sigue de pie hasta el final. Exacto. Uh-huh. ¿Cuál es en sí el secreto? Es que los japoneses son ahorradores compulsivos. ¿No? Como decimos en el Perú, ahorro es progreso. Y los japoneses son conocidos por su altísima tasa de ahorro, lo que por supuesto proporciona un flujo constante de capital para financiar estas deudas. Y a eso hay que sumar la política que hacen todo eso, que es la tasa de interés de referencia del Banco de Japón, que siempre ha estado en el subsuelo, ¿no? Son tasas cercanas a cero hace décadas. El precio por créditos, digamos. Exacto. O sea, es la tasa del Banco Central de Japón, que a su vez a través de canales de transmisión se traslada pues a los créditos comerciales, claro. Entonces son las entidades financieras en Japón toman créditos del Banco Central casi a tasas ceros, y entonces los créditos comerciales también tienen tasas bastante, digamos, bajas, ¿no? Y esto ha tenido tal vez efectos secundarios. Sí. Toda buena medicina, ¿no? Sí. Como toda medicina tiene efectos secundarios. Uno de los efectos secundarios es que al haber crédito, digamos, barato, muchas veces esto distorsiona el análisis económico y entonces se dan créditos a empresas ineficientes y lastra la productividad. Los famosos chiringuitos, ¿no? Entonces esto ha impactado ¿en qué? En el crecimiento en modo caracol de Japón. Las bajas tasas de interés no han logrado reactivar el crecimiento de una forma significativa. O sea, es lentito, es seguro, pero sigue siendo bajo, ¿no? Que, como te digo, es salvado por la alta tasa de ahorro de los japoneses. Y un último elemento, respecto a su moneda, por ejemplo, ese es el tema del yen, ¿no? La política monetaria expansiva lo que ha debilitado el yen japonés. Uh-huh. Digamos, esto ha encarecido de alguna manera las importaciones y ha afectado el poder adquisitivo de los japoneses. Pero, por otra parte, ha beneficiado a sus exportaciones, ¿no? Porque los bienes japoneses se han vuelto más baratos. Sobre todo tecnología. Uh-huh. Y también hay que tomar en cuenta características de la sociedad japonesa, ¿no? Exacto. Yo vi alguna vez, ¿no? Documentales o videos donde decía, ¿no? ¿Por qué el japonés no es emprendedor? Como en Latinoamérica, digamos. ¿Por qué no hay un Elon Musk japonés? ¿O no hay un Jack Ma japonés? O tal vez, no sé, pues. Bueno, justamente hay un video que explica eso. Que explica el por qué la sociedad japonesa. Por qué los japoneses, y lo vamos a ver a continuación, por qué los japoneses no tienen el nivel de emprendedurismo. Esa capacidad, ¿no? Uh-huh. De arriesgarte. Exacto. Algunas de las empresas más reconocidas a nivel mundial nacieron en Japón.
Toyota, Sony o Mitsubishi son solo unas cuantas japonesas que se caracterizan por la calidad y durabilidad. Estas empresas reconocidísimas y por su calidad han nacido en Japón, pero no, digamos, en épocas modernas, sino básicamente en la época dorada, el 50, el 60, el 70, el 80. De ser, digamos, empresa para los japoneses con una visión a 20 años, a largo plazo, ¿no? Exacto. O sea, crear empresas sólidas que en el futuro te den rentabilidad o las utilidades que tú esperas, ¿no? O sea, son muy pacientes los japoneses. Claro. Pero ¿por qué no hay emprendedores actualmente? Bueno, a ver. Tienen más de 1000 años. A partir de esto se podría pensar que los japoneses están permanentemente intentando crear la próxima Sony o que hay un ambiente que promueve el espíritu emprendedor. Sin embargo, Japón tiene indicadores de emprendimiento muy bajos, inclusive comparado con países de ingresos altos. Según el Monitor Global de Emprendimiento de 2019, en Japón el porcentaje de personas que eran emprendedores principiantes era solo del 3.3%, ubicando al país en el puesto 45 entre los 50 países evaluados. Y el porcentaje de japoneses que ya era propietario de un negocio por más de 3 meses era solo del 2.1%, por lo cual se ubica en la posición 47 entre los 50 países. Por eso las preguntas a responder son: ¿por qué Japón tiene tan pocos emprendedores? Si Japón no tiene cultura emprendedora, ¿cómo se crearon empresas tan grandes y reconocidas? ¿Y cómo los nuevos inmigrantes podrían cambiar este panorama? La decisión de iniciar una empresa se da generalmente gracias a ciertas actitudes como la propensión al riesgo, la confianza en las habilidades propias y la capacidad de ver nuevas oportunidades. En Japón pareciera que estas actitudes las tiene un porcentaje mínimo de la población. Excelente. Bueno, Fabricio. Entonces, hemos visto una explicación de por qué los japoneses no son tan emprendedores, ¿no? Es propio, ¿no?, de la sociedad japonesa, característica. Son conservadores. Pero frente a lo que mencionaste respecto a la economía japonesa, ¿no?, las características de la sociedad japonesa, ¿qué lecciones podemos tomar, ¿no?, para tomar en cuenta? La primera es que el ahorro es clave para la independencia económica justamente de un país y o sea, es clave para la independencia económica de una persona como individuo, de una familia, pero incluso de un país, ¿no? O sea, aunque Japón no sea un paraíso totalmente del laissez-faire o del liberalismo, ¿no? La altísima tasa de ahorro privado para los japoneses es casi como una religión. Entonces, esto le da estabilidad al sistema financiero y al gobierno, ¿no? Entonces, esto refuerza la importancia del ahorro como un pilar del crecimiento sostenible. ¿Por qué? Porque finalmente el ahorro se va a trasladar al sector real a través de la inversión, se va a generar mayor formación bruta de capital y esto va a redundar, a pesar del bajo nivel de crecimiento japonés, va a compensar, ¿no es cierto?, sus ingresos y le va a dar estabilidad al sistema japonés. Además es cierto que los japoneses no son un país de altísimos impuestos tampoco, ¿no? Entonces eso también da un incentivo justamente a que los japoneses conserven gran parte de sus ingresos. En pantalla tenemos un gráfico, tal vez alguno no puede explicar. En este gráfico se puede ver la tasa de referencia de Japón, ¿no? Que como vemos es la línea amarilla. Entonces ellos siempre han tenido prácticamente una tasa del 0%, una tasa de interés del Banco Central japonés, incluso negativo en muchos, cuando uno le descuenta pues la inflación sale negativo, ¿no? Entonces, a comparación de otras economías, ¿no?, como los Estados Unidos o del Banco Central Europeo. Entonces, ¿qué ha permitido el crédito barato, ¿no? Pero ese crédito barato está sostenido en que los japoneses ahorran casi como si fuera una religión. Una religión. Creo que tenemos un gráfico de pastel también. No, el siguiente sería la lección 2. La lección 1 ya. El ahorro es libertad. El ahorro es libertad. La lección 2 es referente a deuda sí. Deuda sí. Efectivamente, los japoneses se basan en la deuda, pero no tienen socialismo barato, ¿no? Allá no gobiernan pues socialismos baratos o la izquierda, digamos. Pero sí tienes partido socialista, sí tiene. Un partido de masas también en Japón. Incluso es el partido comunista. Como tú mencionaste, Japón no es pues el paraíso del laissez-faire. No es el paraíso del liberalismo. Es un país. Lo que hay partido socialista y un partido fuerte en Japón. Bueno, existe el Partido Democrático japonés, que es de tendencia socialdemócrata, pero casi siempre ha gobernado más el partido de centro derecha o derecha en Japón.
También hay un partido comunista, pero que no tiene mayor relevancia, digamos, ¿no? Entonces, ¿qué hace que Japón, digamos, no se caiga? Esta lección, ¿no? De que maneja su deuda de forma bastante doméstica, cuida, ¿no? O sea, tiene un nacionalismo inteligente, vamos a decir, porque más del 90% está manejado en el propio Japón, ¿no? Entonces, este modelo, sin embargo, tiene que tener tiene un límite. Y uno es que la deuda puede estar financiando gasto improductivo. Y es lo que no le da a Japón ese plus para crecer más allá del 1 o 2%, ¿no? Puede ser, como dices, las empresas zombie, ¿no? Las empresas zombie. O sea, empresas que no son productivas, pero que son, ¿no? Siguen en actividad gracias a que el Estado también existe, ¿no? Como dices, salva a empresas y también existe justamente crédito cero, ¿no? Una parte de la deuda japonesa también se basa en subsidios, ¿no? Subsidios, ¿no? A las empresas, y esto finalmente los convierte pues en empresas que dependen de papá Estado, ¿no? Y que no compiten, digamos, de una manera más agresiva en los mercados fuera de Japón. Entonces eso limita su crecimiento. Esas son dos puntos rojos, dos red flags, digamos, ¿no? Ya. Entonces, de la economía japonesa. Y la tercera lección ¿Con qué punto tiene que ver esto? tiene que ver con las salidas liberales para evitar la zombificación económica, ¿no? Habíamos dicho que al haber crédito muy barato, muchas veces se redirige hacia empresas que no son productivas y que en el mediano o largo plazo terminan finalmente muriendo, ¿no? ¿Qué recetas, digamos? Ajá. Uno es que Japón definitivamente tiene que avanzar en una competición más inteligente con China, ¿no? Entonces, tiene que liberar un poco más sus mercados, aumentar un poco más su competencia externa y romper ciertas barreras proteccionistas que tiene. Que ese es el gran miedo que tienen los japoneses, ¿no? Nos abrimos, pero no sabemos si vamos a ser capaces de competir con China, por ejemplo, ¿no? Que tiene, digamos, un capitalismo con salarios muy bajos, ¿no? Entonces, lo que Japón sí puede hacer es liberar sectores que actualmente los tiene, digamos, altamente regulados, como la energía y el transporte e incluso la vivienda, ¿no? Porque luego de las crisis inmobiliarias, pues entonces, tú sabes, cuando viene una crisis, luego el Estado se mete a regular y termina siendo a veces peor que al inicio, ¿no? Entonces, yo pienso que lo que hay que rescatar de Japón es el ahorro, ¿no? La capacidad de las personas para posponer, para sacrificar consumo presente para tener un mejor nivel de vida en el futuro. Y es por eso que básicamente Japón no se ha derrumbado. Y también no tener un socialismo barato. ¿Por qué? Porque un país puede tener gobiernos de izquierda. O sea, nosotros como liberales no nos vamos a oponer a que nazcan o que democráticamente la gente elija gobiernos, porque es así, la alternancia es lo que hay, ¿no? La diferencia tendría que ser que sea más práctico. Claro. Que vean a futuro y que no... Que vean a futuro, o sea, que no estén tanto en el pasado. Yo pienso que Japón no tiene una izquierda que desafíe la ley de la gravedad, ¿no? Uh-huh. O sea, que entiende que... O sea, que no quiere hacer revoluciones acá rato. Uh-huh. O que no desafíe leyes económicas tan simples como la ley de oferta y demanda, ¿no? Que tiene que incorporar en su análisis económico leyes tan simples, o que se imagine que va a solucionar la pobreza imprimiendo dinero. Claro, entonces, ese socialismo barato no tiene Japón. Como el caso de nosotros, digamos, en nuestro país, es, por ejemplo, ¿no? Las cosas que funcionan, no se forzarlas, sí. No destruirlas. No destruirlas. No sé, ¿no? Como Antauro, queriendo bajarse la independencia del Banco Central de Reserva, ¿no? Y ese es el único parte que tenemos, ¿no? Uh-huh. En nuestra economía. Bueno. O queriendo inmediatamente meterse a hacer otra vez el Estado empresario, querer meterle más dinero a Petroperú, hacer una línea aérea nacional, poco más, y se van a meter otra vez a administrar la energía, a administrar al punto de hasta que vamos a tener que hasta fabricar zapatos el Estado. Exacto.
Como mencionaste también, con respecto a lo que viene siendo la regulación estatal en Japón, ¿no? Y en referencia también a lo que es el sector financiero, ¿podría ser un límite también eso en la economía japonesa? Con referente, ¿no? Al punto 2, por ejemplo, en lo que es privatizar el Banco de Japón, ¿no? Claro, eso sería ¿Podría ayudar? O digamos, eso sería pues creo un que límite. unas reformas japonesas ya de segunda generación, ¿no? Ya no solo pensar en una, digamos, en una autonomía del Banco Central, sino incluso en un Banco Central que ya prácticamente no exista, sino que sea una libre oferta y demanda del dinero, ¿no? Pero eso tendría que ir acompañado de muchas otras reformas que creo que por el momento pocos países han explorado eso. Tal vez Argentina con su banca Simon es la que quiere implementar, ser uno de los primeros países en implementar eso. Pero creo que eso ya sería de una complejidad y un análisis mucho mayor, ¿no? Creo que yo me quedo con la alta tasa de capacidad de ahorro de los japoneses y que no dan pie a socialismos baratos. Y eso es lo que mantiene el nivel de vida de los japoneses y que creo que puede ser una lección importante para el Perú, ¿no? Amigo peruano, ¿no? O sea, la importancia del ahorro, de sacrificar muchas veces consumo presente, cosas superfluas que no tenemos para pensar en el futuro. Y más aún en el Perú, donde nosotros no estamos acostumbrados a tener, digamos, no estar seguros totalmente de nuestras profesiones, de nuestros empleos. Nunca Somos países con 60% de informalidad que viven al día a día, ¿no? Y la importancia del ahorro en el Perú también tiene que ser, digamos, en las tasas o a tasas japonesas, ¿no? Eso sería, mi querido Joelito, en este capítulo que hemos analizado. Bueno, yo quisiera también resaltar la capacidad de innovación en el respecto a la tecnología japonesa, ¿no? Recuerda, bueno, por ejemplo, Estados Unidos tiene sus líneas, ¿no? Sus marcas de carro, sus líneas de automóviles, ¿no? El clásico automóvil estadounidense es una camioneta tremenda, ¿no? Grande, consumidora de gasolina, sí, ¿no? Pero, gastadora. por ejemplo, el otro, y en ese caso Japón tiene el Toyota, por ejemplo, ¿no? Por la capacidad que ha tenido de hacer artículos más pequeños, ¿no? Y que se adapta, creo, a su propia visión ahorradora, minimalista, ¿no? O sea, de no desperdiciar. Con el Ford gasta más y el Toyota imagino que gasta menos. No, por supuesto. O sea, los Toyotas, los Mitsubishi están pensados para optimizar el consumo de combustible o de energía en los casos de los autos eléctricos, ¿no? Mientras que los norteamericanos son más, digamos, son más consumistas, pues, y tienen una visión más de lujo, de desperdicio, básicamente. Si recordarás, ¿no? Que en clases en la Facultad de Economía, cuando hablamos del Fordismo y del toyotismo. Del toyotismo también, ¿no? Y recuerdo muy bien esa parte, ¿no? Nos quedamos con eso. Toyotismo, ahorro es progreso, que no se nos debe olvidar, y no a socialismos baratos, ¿no? O sea, por lo menos nuestros amigos verónicos, morados, evolucionen. Hay que ser prácticos. Evolucionen. Prácticos. Hay que ver al futuro. Y no tanto concentrarnos en el pasado, ¿no? O no tanto, pues, ya desafiar la ley de la gravedad, ¿no? O sea, la ley de la oferta y la demanda. Que funcionen, reforzarlas, ¿no? Como el Banco Central. Así es. Nos vemos en el siguiente capítulo, Joelito. Sayonara. Sayonara.